Hubo un proyecto a mediados de los 60, hablando de 64, 65, en el cual participaron varias empresas e instituciones en Estados Unidos. Y el proyecto que ellos intentaron lograr en su momento era poder obtener un sistema operativo que corriera de forma modular en la computadora más poderosa de la época en ese entonces. En aquel entonces, una de las empresas que se dedicaba a hacer computadoras, mini y supercomputadoras de aquella época, mainframes particularmente, era General Electric. ¿Ustedes conocen a General Electric? Sí. No, muchachos, no ven los refrigeradores, estufas, ese tipo de cosas eran de General Electric, GE, la marca. Pero General Electric en los 60 también incluyó una parte de electrónica y tenían una computadora en aquel entonces que usaron para el proyecto. La dieron como parte, ¿no?, de su colaboración. En las demás instituciones que estuvieron participando en ese proyecto estuvieron BBN, Goldberg y Newman, que vendría siendo en este momento, para efectos de conocimiento, como Microsoft, en aquella época desarrollaban software. Y también estaban otras instituciones como AT&T. AT&T, han escuchado de la Telefónica, ¿no?, americana. Sí, correcto. Había otros participantes, pero esos eran más representativos. Y tenían equipos de desarrollo para poder atacar ese proyecto, que consistía en tener un sistema operativo modular que pudiera correr varias cosas al mismo tiempo. Un sistema multiplexado, así se le llama. El nombre original del sistema, con el que fue bautizado, fue Multics. Multiplexed Information Computer System. Un sistema de computación multiplexado para computadoras. Y el proyecto se dio inicio en ese entonces y empezaron a trabajar en él. Durante algunos años empezaron con su desarrollo y cuando llegaron al punto de unir el proyecto y hacerlo funcionar en la computadora de General Electric, se encontraron con la desagradable sorpresa de que el sistema operativo era más grande que los recursos de hardware que tenía el equipo. No podía correr el sistema completo porque era muy grande el programa. No había más computadoras más grandes en ese entonces. El proyecto obviamente se vino abajo y cada miembro o empresa que participó en el proyecto pues se separó del proyecto y pues se abandonó. Multics no corrió propiamente como debe haber sido. Cada empresa se dedicó a sus objetivos y una de ellas, que es la de AT&T precisamente, tenía gente que había participado en el proyecto. Había dos nombres en particular importantes de recordar en esas alturas: Dennis Ritchie y Ken Thompson. Estos dos personajes eran unos jóvenes entusiastas que estudiaron en la Universidad de Berkeley, en California. ¿Sí? En Berkeley. ¿Sí? Y ellos, pues, trabajando para AT&T, pues empezaron a trabajar en desarrollos de programas y otras cosas dentro de su área. Ellos trabajaban en el área de los laboratorios Bell de AT&T, donde había innovación tecnológica regularmente. Y para efectos prácticos, ellos dijeron, bueno, en nuestro tiempo libre, ¿qué vamos a hacer? No caen las manos. Pero no, ellos se ponían la idea de que iban a hacer, realmente. Y decidieron hacer en su tiempo libre de trabajo un juego de tipo Guerra de las Galaxias, que debía correr realmente ese juego en la computadora y utilizarse con controles de los teclado y jugar. Pues para ver si más adelante ellos podían vender su producto o algo, ¿no? Pero para poder correr ese juego necesitaban un sistema operativo. Y el proyecto que ellos empezaron una máquina viejita de desecho de AT&T, una PLP-7 de Digital, una máquina antiguita. Y pues ahí trataron de instalar su primer sistema operativo. Crearon uno, primero, utilizando los fundamentos del proyecto original Multics. Ellos entonces tomaron las técnicas desarrolladas en el proyecto de Multics y empezaron a adaptarlas para usarlas en la computadora más viejita. Y empezaron a programar el sistema operativo en ella. Ahí dio pie, primero que nada, a una situación. El lenguaje de programación que se utilizaba en aquel entonces para los ingenieros que se preciaban de ser ingenieros era el C.
¿Ustedes han escuchado del lenguaje ensamblador? Sí. Actualmente, ¿quién programa en ensamblador aquí? Sin embargo, si hay programadores de ensamblador, existen. Todavía hablando de ingenierías, más adelante, existe todavía clases de ensamblador para ingenieros en electrónica y ese tipo de cosas. El caso se tomaron y empezaron a programar en ensamblador el sistema operativo. Hicieron un sistema operativo sencillo, pequeño, que funcionaba bien, tenía su sistema de archivos, tenía comandos para poder hacer copia de archivos de un lado a otro, borrar, editar, procesos, empezaron a trabajar con procesos en memoria y con intercomunicación de procesos en ese sistema, y lo hacía bien, de forma sencilla, una cosa a la vez, y el nombre con que lo bautizaron fue Unix, haciendo el acrónimo de Multics. Aquí es Uniplexed Information Computer System de 1. Y empezó con Unix con CS, tal como apareció Multics con CS en el proyecto de mediados de los 60. Y esto ocurrió en el 69. Unix sale a la luz y empiezan a trabajar con su juego, y el juego empezó a producirse y funcionó. Sus jefes de ellos, en una visita que hicieron a la empresa, los vieron que estaban jugando con el jueguito de Guerra de las Galaxias, llamó la atención, pero les llamó también la atención el sistema en el que estaba funcionando el juego, porque los sistemas operativos de aquella época funcionaban regularmente de una manera distinta, en forma de batch o lotes, en el cual se ejecutaban con cierto conjunto de instrucciones de un golpe sobre el procesador y se obtenía un resultado. Aquí ya el concepto estaba cambiando, aquí ya había procesos, ¿sí? Ya se diferenciaba el hardware y se podía administrar con mayor fiabilidad y con mejor técnica con el sistema operativo. Le dieron potencial los dueños y los jefes de estos dos muchachos en aquel entonces, Ken Thompson y David Rich. Por lo tanto, del 69, cuando vieron el primer producto, les interesa el proyecto en el que están trabajando, se ve interesante, se ve el futuro, están trabajando en máquina viejita, y les van a dar una máquina más nueva, una PDP-11, ¿sí? De digital, 7, 8, 9, 10, 5 generaciones después, ¿no? Como quien dice, la máquina viejita cumplió su propósito y tuvieron entonces que adaptar el sistema operativo que habían creado en esa máquina viejita para poder correrlo en la PDP-11. Pero la programación en ensamblador implica que el ensamblador es propio del chip o CPU que tiene el equipo de cómputo. Si ustedes comparan el ensamblador de un procesador Intel, un procesador Alpha o un procesador ARM, como el que viene en los celulares, el ensamblador es diferente. Cada fabricante tiene sus instrucciones de ensamblador para su chip particular. Ustedes dijeron, inline es un procesador nuevo, el de la PDP-11, más poderoso, y tiene otro conjunto de instrucciones. Entonces lo que hicieron, uno de ellos, Ken Thompson en particular, había creado un lenguaje de programación mientras trabajaba en AT&T que se llamaba lenguaje B. Ese lenguaje B lo usaba para programación de sus proyectos y para los jueguitos en los que estaban trabajando también ellos, ¿sí? Y entonces, para poder hacer que el sistema que estaba en la PDP-7 pasara a la PDP-11, tuvo que hacer modificaciones en su lenguaje B para poder traducir el código fuente en ensamblador y pasar un código fuente a un lenguaje de sistema operativo diferente. Y nace el lenguaje C. Han escuchado obviamente de programación en C, ¿no? Ken Thompson es el padre del lenguaje C, actual. Del B pasó al C. Entonces, en el C portó a nivel de lenguaje de programación de alto nivel las instrucciones más importantes de funcionalidad del sistema operativo y nada más dejó una pequeña parte de ensamblador básico que era necesario, y de esa manera portó por primera ocasión un sistema operativo de una plataforma a otra, a una arquitectura de cómputo diferente. Fue la primera portada de un sistema a otro lugar, a otro sistema de cómputo distinto al original. Entonces se creó el primer sistema operativo portable del mundo, de esa forma.
Muchos consideraban lo que hizo Ken Thompson una verdadera herejía, porque ningún ingeniero que se prestaba o se prestigiara de ser ingeniero hubiera hecho un sistema operativo con un lenguaje de alto nivel. Todos se iban sobre ensamblador. Pero al hacer eso, esa herejía se convirtió en un paradigma posterior en el desarrollo de los sistemas operativos a nivel mundial que nos afecta hasta el día de hoy. En la máquina nueva, en 1972, ya que habían portado todo lo que tenían que portar y que empezaron a hacer las aplicaciones, apareció el primer sistema operativo comercial por parte de AT&T, que lo bautizaron como Unix Sistema 1, en este caso, ¿sí? El Time Shine First Edition. Este sistema de tiempo compartido, ya para efectos comerciales de AT&T, en lugar de ponerle CS, porque violaba supuestamente el proyecto anterior las normas y reglamentos de derecho de autor, el CS al final, le pusieron una X y lo convirtieron en marca registrada, Unix. Y empezó a evolucionar en Unix en el 71, 72, 73 más o menos. Durante 3 años, después del 70, se empezó a trabajar por parte de Ken Thompson, Dennis Ritchie y a otros que empezaron a participar en el proyecto para poder mejorar el sistema operativo Unix y ampliarlo y vendérselo a los clientes de AT&T. Originalmente el sistema se utilizaba para cuestión de telefonía, porque es el mercado en el que estaba metido AT&T. Sin embargo, vieron la flexibilidad del sistema operativo y lo empezaron a aplicar para otros rubros de la industria en Estados Unidos. Industria, inclusive la armamentista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema era robusto, ofrecía herramientas útiles para hacer respaldo de información, encripción de información, comunicación en red. Empezaba a funcionar realmente como una herramienta que tenía su propósito en su momento. Y posteriormente, en el 74, después de que pasó la primera versión del sistema operativo, la segunda edición, la tercera, la cuarta edición, así llegamos hasta el número 4. En este inter de tiempo, en el 72, 73, 74, hubo un periodo, sobre todo aquí en el 73, 74, que Dennis Ritchie, el otro participante del desarrollo de Unix como tal, decide tomarse un año sabático. ¿Qué saben qué es un sabático? ¿Qué es ese año sabático? No hace nada, ¿no? Otro más. 8 años tengo preguntando lo mismo y diciendo lo mismo. No es no hacer nada. En Estados Unidos, un año sabático se le da a una persona en una empresa para que salga de la empresa, es decir, no trabaja en la empresa, pero él por su cuenta, con el auspicio de la empresa y pagándose todavía su sueldo, se le permite a la persona que entre a la investigación en ese año, que se empape de lo nuevo, de lo bleeding edge, de lo último en tecnología que hay. Apréndelo, conócelo, experimenta, ve qué onda. Tú no te preocupes, nosotros te seguimos pagando, tú dedícate a investigar. Y lo que encuentres y la tecnología que aprendas, eso nuevo, ahora sí, cuando regreses al siguiente año, te vas a rajar el cuero porque lo tienes que aplicar con nosotros en la empresa. ¿Captamos? Durante un año no te paras en la oficina, pero si estás en tu casa, o te vas de viaje, o te vas a otro lugar a hacer lo que tú tengas que hacer, pues es independiente. Tú a tu regreso, te vas a la playa, a Cancún, a vivir un año para investigar allá, es tu boleto. Pero de regreso tienes que venir a pasar lo que aprendiste para beneficio de nuestra empresa que te hemos estado soportando atrás, económicamente. ¿Sí? Es la idea del sabático. En el caso de los académicos es lo mismo. El año sabático es tomar un descanso y vas a investigar y aprender cosas nuevas a otro lado. Dejas de dar clases en la academia y te dedicas únicamente a investigación y descansas tus vacaciones como quieras, luego regresas a la investigación y ese es el periodo. No es un periodo de no hacer nada, es un periodo de investigación exclusivo donde no te distraes de nada. El trabajo no te afecta a ti en ese momento, te dedicas a investigar para adquirir conocimientos nuevos y aportarlos después en tu empresa. Eso es un sabático, realmente. Otros, pues afortunadamente, lo han malentendido y el sabático es un año de que están rascándose la panza, y no es eso el sentido del sabático.
El caso es que Dennis Ritchie, en el 64-65, toma su año sabático. Y se regresó él de estar trabajando en AT&T, pues se fue a su alma mater, a su universidad donde él salió, que es la Universidad de Berkeley en California, ¿sí? UC Berkeley. Y ahí pues se encuentra con unos viejos maestros, con algunos compañeros de escuela que se quedaban dando clases, con discípulos, y les platica. ¿Saben qué? Aquí en AT&T estamos trabajando en un desarrollo de un proyecto nuevo, tenemos un sistema operativo que yo y gente no estuvimos trabajando. Es más, miren, no venía preparado. Miren, tengo unas cintas magnéticas aquí conmigo para mostrarles que estamos trabajando. Y agarran e instalan en Berkeley, en las computadoras, el sistema operativo de Ken Thompson y de Dennis Ritchie. Y luego lo instalan. Empiezan a trabajar con él. Los maestros lo ven bien, compañeros y alumnos ven el sistema muy interesante porque era algo nuevo que no se utilizaba en ese entonces, corría bien, se podía programar en él, y en cuestión de 2 años, entre 76 y 77, que llegando a 78, después de que terminó su sabático, Dennis Ritchie regresa a AT&T, le dejó las cintas a la universidad y los maestros y alumnos empezaron a trabajar en el sistema y empezaron a ampliarlo. Un ejército de programadores en una universidad hace mucho más en menos tiempo que los empleados que están trabajando en una empresa regularmente. ¿Sí? Los alumnos tienen más tiempo libre y normalmente trabajan con el mérito de haber hecho un trabajo y no nada más cobrar lana. El caso es que todas las aportaciones y novedades que crearon en Berkeley empezaron a trasladarlas al sistema de AT&T. Cualquier mejora que se presentaba en la Universidad de Berkeley se pasaba al sistema Unix Time Sharing de AT&T. Y si había algún cambio en AT&T, pues por cortesía le mandaban los códigos fuentes cambiados a Berkeley para que tuvieran sincronización en los sistemas operativos. Aquí se presentó el primer fenómeno de polinización cruzada entre instituciones para obtener un producto, un software en este caso. Claro, a pesar de la polinización cruzada y que se presentaba ese fenómeno, empezaron a diferenciarse un poco el sistema Unix de AT&T y el sistema Unix de Berkeley, así se le empezó a conocer, sistema Unix de Berkeley. Pero por cuestiones legales, Berkeley no podía decir que ese sistema era un Unix, aunque originalmente sí, porque las cintas magnéticas eran las originales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hicieron ellos fue cambiar el nombre y lo nombraron BSD, o Berkeley Software Distribution. ¿Sí? Así es como se denominó al sistema Unix de Berkeley, sin decir que es Unix, aunque lo era. Y continuaron con su aportación entre ellos durante unos años. Y después de un tiempo determinado, pasó un lapso, AT&T dijo, ¿saben qué? Muchas gracias, o sea, me gustó mucho trabajar con ustedes, Berkeley, pero pues el sistema operativo como lo tenemos ahorita, ya lo queremos cerrar y licenciar para nuestros clientes. Berkeley dijo, pues ok, yo trabajo en la academia, mi software lo manejo para fines educativos, no te va a afectar, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú dedícate a la venta comercial de empresas, industria y lo que tú quieras, yo me dedico a la academia, a la educación. AT&T dijo, ok, todo bien, va. Separamos en ese momento, ustedes ya no reciben código de nosotros y nosotros ahorita no recibimos ya código de ustedes, a menos que ustedes usen. Quieren aportar algo, pues ahí les pondremos un pequeño crédito, ¿no? De su aportación. Eso dijo AT&T. Entonces llega la divergencia y entonces después del 83-84 se separan y cada quien empieza a tener su área de influencia. Berkeley lo manejamos arriba del árbol genealógico y AT&T Unix lo manejamos abajo, de hecho tirando al centro, que fue la rama principal. Y AT&T Unix aparece aquí, aquí y boom, y de pronto ya no aparece. ¿Y ahora? Resulta que el último Unix Time Sharing System como tal fue en este año, en el 89. Ahí terminó el asunto con AT&T. AT&T le cedió a otros
subsistema y el nombre registrado de Unix. Mientras tanto, Berkeley continúa con su desarrollo. 1BCD en marzo 9 del 78, 2BCD en el 79, 2.79 en el BCD en el 80, 2.8, 2.81, 2.82, 2.9, y así continuó hasta que aparece por ahí un brinco de números y brinca al 4. La numeración 4 aparece por acá en paralelo. ¿Sí? De 3 BCD a 4 BCD, y dos ramas continúan de BCD, pues avanzando a lo largo del árbol. Maestro, disculpe por favor. Sí. Gracias. Chavos, a ver, por favor, atención. Entonces Berkeley continúa su desarrollo de la línea 2 y la línea 4 BCD. Y al mismo tiempo, Unix avanza su sistema, pasando del sistema 7 desde 1979 al sistema 8 en 1985, la octava edición. En este caso, si observan, pasaron 6 años desde que Unix de AT&T presentó una mejora para sus clientes, mientras que Berkeley estaba avanzando relativamente rápido en su versionado de sus números, por decirlo de alguna forma. AT&T como tal llega a un punto en que se queda con el nombre, con la marca registrada, y debido a que ellos tardaban mucho en liberar sus versiones de Unix, otras empresas empezaron a hacer sus propios sistemas que funcionaran como Unix, porque los ideas y conceptos básicos fundamentales pues los conocían, se dieron a conocer, se investigaron y trataron de implementarlo ellos mismos. Entonces aparecen otros sistemas operativos como Xenix, allá por el 80, aparece también por ahí el Coel, aparece por ahí el HP-UX de Hewlett Packard, la empresa Hewlett Packard desarrolló el propio sistema Unix. Por ahí aparece AIX RT2, que es un sistema operativo desarrollado por IBM, un Unix de IBM, y así sucesivamente. ¿Por qué lo hacen? Porque ven que ellos pueden implementar, como son empresas grandes, pueden implementar sus mejoras a su sistema operativo ellos mismos. Pero ¿qué pasa? Que para poder decir, tanto Hewlett Packard como IBM, como otros industriales ahí del área de software y de computación, para poder decir que el sistema operativo era Unix, tenía que conformarse al estándar que manejó AT&T y además pagar una lana por el derecho de marca. Cosa que para HP y IBM, pues, como quitarle un pelo a un gato, realmente no les afectaba. La bronca era para otros que no podían pagar la licencia y comprarla para poder comercializar sus productos. Y entonces observamos que aparecen otro conjunto de sistemas operativos ya comerciales que decían, ostentaban ser Unix también, porque tenían la misma funcionalidad, en su mayor parte, cuando menos. Y AT&T llega a un punto en que detiene su desarrollo de su versión del Unix Time Sharing System versión 10. ¿Sí? Y llega a ese punto. Y luego vende sus derechos. AT&T vende sus derechos a otros. Pero eso ocurre unos años después. De hecho, para que ustedes tengan una referencia histórica, en ese periodo de los 80s, los sistemas Unix corrían ¿en qué tipo de equipos de cómputo? Corrían en el mismo tipo de equipos de cómputo que en un principio: mini computadoras, mainframe, supercomputadoras, equipos grandes. ¿Sí? Equipos grandes que ocupaban habitaciones con sistemas de aire acondicionado industriales para evitar que se quemaran por el calor que se generaba ahí. Era un mercado. ¿Sí? Sin embargo, en esta década de los 80s ocurre ese fenómeno que platicamos en el árbol genealógico de MS2 y Unix, de Windows, perdón, donde en ese Bill Gates del mercado de las computadoras, que eran, las PCs eran poquitas, unos cuantos miles de equipos, y en solamente 10 años se dispararon a millones. Entonces, las empresas
que antes no tenían la capacidad económica para pagar una mini computadora o una supercomputadora, sí podían pagar una PC. Y una PC que tenía ya programas que funcionaban para las necesidades de esa empresa. Procesadores de palabras, hojas de cálculo, presentaciones, dibujo, jueguitos para que quieran jugar. Entonces, ese nicho de mercado de las PCs empezó a crecer brutalmente. Unix, como tal, no tenía cabida en ese mercado. ¿Sí? El sistema Unix era grande, era pesado, muy robusto, muy confiable, pero muy caro. Además de que la arquitectura en la que estuvo corriendo era siempre arquitectura de supercómputo. Unix empieza a contraerse en el mercado de las computadoras. ¿Por qué? Porque las supercomputadoras permanecen como un nicho de mercado pequeño, limitado a cierto cliente, grande normalmente. Y las PCs empezaron como una rayita nada más en la vida histórica de las computadoras. Se abre todo el panorama y se convierte en el mercado principal. Y Unix, como monstruo que era, en cuanto a sus capacidades, en cuanto a su potencia, en cuanto a todo, no se movió con suficiente velocidad en el mercado y sucumbió, esa es la palabra, sucumbió ante el éxito de sistemas operativos menos poderosos, menos confiables, pero más rápidos y más económicos y que hacían la chamba. Le hace MS2 con Windows. En otras palabras, es como decir, si le presentas a un niño en una mesa un plato con verduras, una carne bien asada, sazonada y todo, queso, frijoles, tortillitas, y le presentas por el otro lado unas papas fritas con cacho, un niño ¿qué va a hacer? A las papitas. Y la comida buena, nutritiva, que le permitiría a un momento dado desarrollarse, pues no le hace caso. Es lo mismo. En el mercado de las computadoras pasó lo mismo. Millones de clientes que no sabían qué necesitaban las empresas o que no tenían con qué pagar una buena comida. Se conformaban con las papitas desde McDonald's. Compraban papitas de 10 pesos con su cacho. Y que no se empezaron a comer. Sobrevivieron, sí, pero no crecieron en el entorno de cómputo como debían haber crecido realmente. Windows tardó mucho en lograr tener niveles de seguridad, de estabilidad y desempeño que en Unix existían hace 30 años. Sí. Y sin embargo Windows, al igual que la Pepsi y la Coca, desplazó los jugos de frutas naturales realmente nutritivos. El mercado se fue por lo más rápido, la comida rápida, no por la comida nutritiva. Entonces, dada la circunstancia, según la analogía que acabo de presentar, pues obviamente el mercado de AT&T Unix se vino para abajo, pero pasó una situación bien curiosa. Berkeley continuó con su desarrollo académico. Y muchas universidades en todo el mundo, incluyendo aquí en México y obviamente en Estados Unidos, continuaron usando los sistemas Unix desarrollados por Berkeley, que no les costaban un centavo porque Berkeley les daba libertad para entrar a los servidores o mandaba por correspondencia las cintas o discos para que hagan instalación en la escuela, para que la academia o los ingenieros que están en la escuela aprendieran el sistema y se beneficiaran académicamente, únicamente así. Y muchos estudiantes empezaban a trabajar con esos sistemas en la carrera, tardíamente, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa entonces? En este año, este periodo de tiempo, desde el 89 al 91, se presenta un fenómeno que se originó años atrás, más o menos por aquí, en el 81-82. Un fenómeno que se presentó fue que en la década de los 80s, entre 70s y 80s, se presentaba una situación a nivel mundial
que le preocupaban a todo el mundo, que era la famosa Guerra Fría. ¿Ustedes cuándo fue la Guerra Fría? Bueno, históricamente lo han visto en la escuela, no lo vivieron. La Guerra Fría es un periodo en el cual había una amenaza latente y muy real de que a todos los cargara el payaso, que tragaran hongo atómico. ¿Sí? En los 80 estaba ese problema entre la Unión Soviética y Estados Unidos, tensión constante de ver quién iba a apretar primero el botón. Y al resto que se los cargó el payaso. Ese era el miedo. Ese miedo, ese temor a un holocausto nuclear obligó a la milicia americana y a los aliados de la OTAN, la NATO, como manejan en inglés, la OTAN en español, a desarrollar estrategias para poder asegurar la comunicación entre todos los aliados. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania de este lado, toda la Unión Europea, el bloque, contra Rusia y China, los que estaban de aquel lado. Entonces, la estrategia que iba a seguir era pues lograr esas comunicaciones y asegurarlas como un bien o un activo estratégico. Entonces, en estas épocas, 82-83, aproximadamente, sale una convocatoria en Estados Unidos, interna, enviada a empresas industriales, comerciales como AT&T, obviamente, IBM, HP, Hewlett Packard, todos ellos. Había otros participantes como BBN todavía existía en los 80s. Y también a instituciones académicas se llegó una licitación. Esa licitación era muy restringida. La licitación decía así: se necesita por parte de ustedes que ofrezcan una solución, refiriéndose a lo que iba al concurso dirigido, una solución de cómputo en el cual se debe asegurar que equipos de cómputo conectados en red puedan mantener comunicaciones en caso de que haya una guerra nuclear, para poder tener comunicación contra las bases militares y que puedan de esta manera responder al ataque. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué ocurre cuando se explota una bomba atómica o un misil nuclear en un área poblada o en un área donde hay equipo electrónico? Se acaba todo. Se lo carga el payaso por primero el pulso electromagnético, el PME, la descarga acaba y anula la energía eléctrica en la zona, todos los sistemas se vienen abajo. ¿No? Pero el PME tiene una cobertura limitada, geográficamente hablando, son unos cuantos kilómetros. En el caso de un PME, pues ellos querían tener la seguridad de poder mantener comunicaciones por vías alternas para llegar de un punto a otro. Es decir, si estoy en la Unión Americana y me destruyen Texas, yo quiero seguir teniendo comunicación entre la Florida y California, aunque el nodo principal de paso era Texas. Quiero tener la manera de que por rutas alternas yo pueda llegar hasta de California a Florida, aunque tenga que pasar por Washington, Nueva York, donde sea, pues tiene que llegar la comunicación. Eso no existía. Entonces empezaron a trabajar las empresas. Eso sí, había un deadline, un límite de tiempo para entregar, que eran unos meses, porque querían, la tensión era enorme, entonces no lo vivieron. Ellos querían tener seguridad, velocidad de la solución para poder implementarla lo más rápido posible, porque no sabían en qué momento efectivamente alguien afectaba el juego. Y empezaron a trabajar todos, a vapor, a programar todos, Berkeley, el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, todas las universidades de Estados Unidos que tenían conocimiento y tenían su think tank o su tanque de pensamiento, tenían a los genios más grandes del mundo trabajando para resolver ese problema, y las empresas también tenían su gente. Pero cada vez que se cumple el tiempo y dicen, ok, ¿quiénes sí pudieron terminar eso para empezar a hacer las pruebas? Entonces unos cuantos empezaron a levantar la mano, los demás, los que no alcanzaron, pues quedaron fuera obviamente de la licitación, ¿de acuerdo? La milicia y el gobierno americano y los aliados dijeron que el ganador iba a recibir billete.
obviamente una compensación adecuada, ¿no? Ya sea una empresa comercial como institución académica, la que fuera ganadora, para la institución académica, ahí te va, para que mejores tu tecnología todavía más y pues agarras más gente. Entonces llegan y empiezan y dicen, ok, tenemos estos candidatos que completaron lo que nosotros pedimos, vamos a hacer las pruebas en un área militar simulando una red, como si fuera a nivel mundial, con equipos de cómputo interconectados, y vamos a hacer las pruebas de que se cae una bomba atómica en un punto mediante desconectar el equipo nada más, desconectar el equipo, y el resto de los equipos deben poder comunicarse de alguna forma entre ellos, a través de las comunicaciones entre ellos. Pues ok, va, y empiezan. Va IBM, va Hewlett Packard, algunos pacíficamente tronaban después de que desconectaban dos equipos de la red cuando eran como 50 equipos que no podían funcionar. Resultaba que la agarraba de malas que desconectaban el equipo maestro, ¿no? Donde estaba centralizada la información del protocolo. Ni modo, chavo, gracias por participar, entonces acaban. Y así iban, y luego llegaba un punto en que trabajó la empresa BBN, Bob Beran y Newman. Y Bob Beran y Newman instalan su protocolo y empiezan a probar. Quitaron un nodo, quitaron dos, quitaron como el 30% de los equipos y funcionó. Pero llegando ya al límite de los 30 y la red se empezó a hacer tan lenta que era inutilizable. ¿Por qué? Porque la estrategia que habían utilizado ellos era el broadcasting. Entonces, por mensajes broadcast, las computadoras decían, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Pero si se empezaban a apagar máquinas, de pronto el broadcast empezó a saturar el resto de la red y pues ya no era utilizable y todo se venía para abajo. Sin embargo, fue la mejor solución que se tenía hasta ese momento. Y en eso, pues ok, como finalista se quedó BBN y le tocó el turno a la Universidad de Berkeley en California. Y llegan, instalan el protocolo, todas las computadoras que la milicia les proporcionó. ¿Están listos? ¿Estamos listos? Empiezan. Bomba en Los Ángeles, sistema mantenido. Bomba en Nueva York, Washington, Texas, París, Inglaterra, ahí en Londres. Van a desconectar equipos. Tenían menos del 30% de equipos conectados y el protocolo seguía funcionando. Entonces, pues no había lugar a duda, ¿no? Berkeley ganó. Hoy, felicidades acá, que ya todos los demás. Hombre, muchas gracias, maldito desgraciado. No sé cómo lo hiciste, lo que quieras. Ok. El caso es que todos vinieron pleitesía, ¿no? Porque reconocieron la superioridad de la Universidad de Berkeley y su tecnología que usaron. Y BBN, que fue el segundo, el semifinalista que quedó en segundo lugar, pues también llegó y dice, hombre, muchas gracias, te reconozco que me pegaste, es buena onda. Oye, ¿y quiénes fueron tus programadores? Digo, no por decir nada, capaz ya tengo un par de billetes de acá para ofrecer, para jalarlo, obviamente a BBN, que era una empresa poderosa en aquel entonces, el equivalente a Microsoft o Mac, Apple, ¿no? De los días que nos estamos ahorita. Oye, pues muéstranos a tu equipo de trabajo, ¿no? A la gente que ver que yo. Sí, por supuesto, claro, sí, vengan acá. Y los llevan a un lugar y ven a un grupo de gente, unos maestros y todo. Y la gente ve que, bueno, ellos son. No. Déjate atrás. Van a hacer un muchachito. Una consola. No. Realmente no. Sin embargo, si aceptas la primera palabra. Ahorita te voy a decir por qué. Cada vez que llegan ellos, llegan con un muchachito como de 20 y tantos años, nada más. Y después aquí está la persona que. Y los deben. Ajá. No, hombre, de veras, ¿quién es el ejército que te ayudó a desarrollar esto? Y
Y, oye, chavito, ¿y cómo le hiciste? Y que voltea y le dice, nada más vi la especificación y por pues todo. El nombre de esta persona Está mal, creo. es Bill Joy. Bill Joy. No es Bill Gates, no lo confundan. Bill Joy. Este muchachito Bueno, pide. entró a la Universidad de Bill Berkeley es a los nombre. 14 años de edad. Era un niño genio. Entró y en menos de 4 años ya había estudiado su carrera, su maestría y doctorados. Entonces, este muchacho, pues, le dijeron, oye, pues sabes que nos interesas, vamos a platicar. Pero dijo, no, muchas gracias, o sea, aparte estoy estudiando otra cosa ahorita, me quiero dedicar a proyectos ahorita en este momento, no me interesa todavía salir a trabajar. Tenía 21, 22 años, cualquier cosa, estaba joven. Bueno, ya quedó registrado ahí el nombre de la persona y el protocolo que ese muchachito desarrolló a su edad se llama así: TCP/IP. desarrolló el TCP/IP, que es la base de ARPANET primero, que fue la red militar y gubernamental en los 80s, y posteriormente le quedó origen a Internet en los 90s. Entonces, todos los fabricantes de equipos de cómputo que presentaban compatibles con Unix tuvieron que doblar las manos e implementar el TCP/IP de Berkeley en todos los sistemas operativos que estaban en ese momento vigentes. Evidentemente, el gobierno le dio su lana a la Universidad de Berkeley, dándoles todavía más capacidad económica y poder ampliar de manera sus investigaciones en el área de computación, cuando menos. ¿Hasta ese punto tienen dudas? ¿Alguna duda? Bien, continuamos. Bill Joy. Bill Joy termina ya su cuestión académica y en los 80s él decide salirse de la Universidad de Berkeley y crear su propia empresa, su propio changarrito. ¿Cómo se llama? O sea, tenía espíritu emprendedor desde los 80s, cosa que le está empezando a meter ¿Cómo ustedes que acá, es eso? ya en el 2010, 2020 casi. Bueno, Bill Joy decide entonces independizarse y crea su propia empresa. Son. En el 82 aparece por primera vez en el área Sunos, sistema operativo Sun, en su versión 1, saliendo directamente de Berkeley, de la versión 4.1 BCD. Observa. Pero además, Sunos tenía participación de Unisoft en este caso, que tenía a su vez sus antecedentes en el Unix de AT&T. Sunos continúa como empresa y desarrolla el sistema operativo hasta llegar en los 90s al sistema operativo conocido como Solaris. ¿De Solaris han escuchado ustedes algo? Sí. Open Solaris, por ejemplo. Bueno, el sistema operativo Solaris es el nombre con el que se bautizó de nuevo a Sunos para fines comerciales. Ahí aparecieron en esta empresa que se llama Sun Microsystems, donde fue la casa de aparición de Java. Ahí apareció el OpenOffice, ahí apareció todo esto. Y Bill Joy se convirtió en una persona pues rica, ¿no? Entonces, un empresario. No llegó a los niveles de riqueza de Bill Gates. ¿Por qué? Porque el sistema operativo Solaris, todavía a finales de los 80s, principios de los 90s, estaba orientado a equipos de cómputo de alto desempeño o alto nivel. ¿Sí? No era para PCs,
en arquitectura Intel todavía. Era para procesadores Alpha, Spark, que son procesadores de muy alto nivel que no cualquiera puede comprar. Pero en los 90, aquí en el 90 en particular, se presenta una situación en Berkeley. En Berkeley, cuando vieron que el mercado de las PCs estaba explotando, aquí a finales de los 80 sobre todo, pues estaban ellos notando que evidentemente el mercado del sistema Unix como tal pues estaba reduciendo muy rápido. Y la única manera de hacer que este mercado no se fuera al calle era lograr portar el sistema Unix a una plataforma Intel. Para poder sobrevivir tenían que pasarse a una arquitectura nueva. Siempre trabajaban con supercomputadoras, ahora necesitaban por fuerza pasar al nivel bajo de cómputo. Pero para lograrlo tuvieron que esperar años, casi 10 años, para que los CPUs o los procesadores de Intel pudieran llegar a operar a 32 bits, que era el sistema de operativo de 32 bits que estuvo rigiendo durante los 80 para Unix. ¿Sí? Los procesadores de Unix eran de 16, de 32 bits. Intel tardó muchos años para pasar de su chip de 4 bits que corría con MS2 a uno de 8 bits, posteriormente uno de 16 bits, y luego dieron el brinco de 16 a 32 con los procesadores 386. Los primeros procesadores 386, luego vinieron los 486, Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Celeron y toda la rama que tenemos ahorita de cores, Core i2, Core i3, Core i4, Core i5, Core i6, Core i7, vamos ahorita acá, Core i7. Y AMD también siguió los mismos pasos. Entonces, llegando a los 32 bits, Berkeley dijo, es el momento para poder tratar de portar la tecnología de alfa y digital a Intel. Una persona en particular se aventó la talachota de portar el sistema operativo de Berkeley, el 4.1 o 4.2 BCD que había en ese momento, y traducir todo el código fuente de C y parte del ensamblador a la plataforma Intel. La persona se llama Bill Jolich. Puro Bill, Bill acá, todo así, todo era Bill. Billy de Kid. Muy bien. Entonces él se avienta la talacha. Tardó pues como un año o algo más así trabajando en el proyecto, y del 4.3 BCD, que se denominó Reno en su última versión, hizo un brinco cuántico y desarrolló por primera vez el sistema operativo conocido como 386 BCD, pasándolo de acá, del 91 hasta febrero del 92, y aparece el 386 BCD 0.0, la versión 0.0, que fue el primer sistema Unix libre que corría sobre la plataforma Intel. Ya había unas versiones de Unix que corrían en Intel a finales de los 80, pero eran carísimas. Entre ellas tenemos QNX. ¿Se acuerdan de QNX? Se lo pregunté a alguien de los compañeros. El QNX lo trabajaban como un sistema operativo de tiempo real para la industria eléctrica y para la industria nuclear normalmente. Pero el QNX, por su velocidad y su robustez, lo utilizaban para servidores en algunas empresas para el cálculo de nómina, contabilidad y para otras cosas. Y sí corría en Intel, pero costaba $1 millón en comprar las licencias de software. Desde 1992 aparece el 386 BCD, en febrero, en julio del mismo año aparece la versión 386 BCD 0.1 y así sucesivamente. Pero ocurre una situación. ¿Por qué? Porque ese Bill Jolich no era soltero,
estaba casado. En los 90. Y hubo una situación allá en la familia que no le permitió continuar con el desarrollo. En el 90-91 se presenta por primera vez la aparición de Internet para el entorno académico. Entre el 91 y 92 apareció Internet para el público en general, como 2 años después. Mientras tanto, entre el 90 y 91 aparece Internet primero para universidades. Y él dice, ¿saben qué? Las cosas que me piden a mí que realice para cambiar la Internet de CD ahorita, para mejorar el sistema operativo, no las puedo ver, no puedo programar. Tengo problemas ahorita, no hay manera de que yo lo siga viendo. Hay situaciones y prioridades que tengo ahorita en mi vida personal. Entonces, ¿qué hace? Toma la siguiente decisión. Muy bien, les dejo mi sistema operativo a la comunidad, así como lo preparé. Funciona, puede ser mejorado naturalmente, pero eso ya se lo dejo a ustedes. Y en Internet liberó su sistema operativo para ser utilizado y descargado. La gente inmediatamente apoyó esa decisión a descargar el 383 para trabajar en Estados Unidos. Esto ocurrió en Estados Unidos. Aquí en México se dio a escala muy pequeña y el resto del mundo pues, se dio en muy pequeña escala, muy reducida. ¿Por qué? Porque el Internet estaba apenas iniciando en esta parte del mundo. Entonces la gente de Internet, los estudiantes, maestros de las universidades descargan el 383 CD. Vamos a dejarlo hasta este momento. Esto ocurrió entre el 91, 92, 93 aproximadamente. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta este punto. El 383 CD, su último exponente fue en el 94, liberado por Bill Jollitz. Pero antes de que él liberara su última versión, la 1.0, su sistema, como ya había liberado previamente el código, otros tomaron ese código y lo aprovecharon para otros proyectos, pero mantuvieron el mismo espíritu de ser software libre. Ahora vamos a irnos del otro lado del mundo, Helsinki, Finlandia. En Helsinki, Finlandia, había un muchachito allá por el 90-91 que entró a la Universidad de Helsinki a estudiar ingeniería electrónica y sistemas. Tenía 21 años en aquel entonces. Entre 20 y 21 años. Y este muchachito tomaba clases en su universidad y podía tener comunicación también con gente en Europa a través de Internet, que estaba en ese momento empezando. Entre el 90 y 91, más o menos, tiene comunicación de clases de sistemas operativos, así como tienen ustedes ahorita. Pero obviamente el nivel de ingeniería en Europa es diferente al nivel que tenemos aquí en Latinoamérica, sobre todo en aquella época, para los 90. Y este muchachito tomaba clases también y mantenía comunicación con Andrew Tannenbaum. ¿Alguien sabe quién es Andrew Tannenbaum? No, bien. El profesor Andrew Tannenbaum es un reconocido experto en sistemas de cómputo a nivel mundial desde los 80s a la fecha. De hecho, él desarrolló un sistema operativo educativo pequeño que había en un disquete, que lo bautizó como Minix. Minix, de hecho, aparece en 1984. Ese sistema operativo era, por decir así, muy parecido a la primera versión de Unix que existió, porque tenía los fundamentos básicos de ese Unix. Entonces Unix continúa su desarrollo aquí en el 84, y este sistema operativo él lo utiliza para dar sus clases de computación a sus alumnos. Muy parecido al de Berkeley, pero era más chiquito. De hecho, el profesor Andrew Tannenbaum hizo y publicó libros de sistemas operativos. Su primer libro de sistemas operativos era uno de color amarillo, grueso, muy grueso. ¿Sí? Pero cuando lo veían los alumnos, ¿por qué está tan grueso? Lo abrían y el profesor Tannenbaum copió todo el código fuente en C que imprimió en su libro, para aquellos alumnos que no tuvieran vida social
que fueran verdaderos ratones de biblioteca, y se pusieran a escribir todo el código fuente en sus computadoras y lo compilaran y lo instalaran. Esa fue la mejor manera de enseñar sistemas operativos que vienen entonces. Y lo sigue siendo. De hecho, el problema es que ahorita ustedes no tendrían vida para poder teclearlo. ¿Por qué? Porque ya está muy grande el sistema. Entonces, pero uno de los que sí se puso a teclearlo fue este muchachito de Finlandia, el de Helsinki. Él, en sus noches libres, que normalmente eran las 365 noches del año, bueno, realmente era la mitad. ¿Por qué? Porque en Helsinki, al norte del polo, la mitad del año hay sombra, otra es noche y la otra mitad es de día. Entonces, literalmente medio año estuvo de noche creando esta cosa. No había más que hacer. Pura nieve afuera, frío, aquí, que allá adentro se trabaja. Entonces, este chavo se la aventó y empezó a trabajar con el Linux. Y lo vio bien en cierto momento, pero dio deficiencias en él y que había cosas que se podían mejorar. De hecho, se comunicó con el profesor Tania, le comentó sus observaciones. Tania le dijo: sí, está bien, pero para que fines académicos lo que tenemos es lo más sencillo para las mentes de nuestros estudiantes, pero tú puedes mejorarlo adelante. Entonces, este chavo se dedica a hacer un proyecto personal y mandó un mensaje en internet que quedó registrado en algún punto del tiempo, donde decía, entre otras cosas, dice: ¿te acuerdas cuando los hombres eran hombres y compilaban su sistema operativo y manejaban sus drivers para poder grabar a sus discos duros? Dice: si te interesa ese tipo de proyectos, tengo uno ahorita, basado en Minix, pero quiero hacer algo mejor, un Minix mejor que Minix. Entonces, el internet estaba empezando, pero ya había alumnos que se interesaban en ese mensajito, que lo posteó en un foro de allá, en Usenet, y luego empieza la avalancha. Empezó a programarlo y dijo: ¿sabes qué? Tengo un código que se puede bootear, no corre en disco duro, corre en floppy primero. Después vamos a trabajar con el driver para el disco duro. Su sistema estaba pequeñito y corría sobre Minix en un principio, pero la idea era terminar de depender de Minix y hacer un sistema propio, y aparece el primer sistema operativo que se llama Linux en el 91, más o menos aquí aparecemos en agosto 1 de 1991. Linus Torvalds es el creador de Linux. Era el muchachito que estuvo ahí jalándosela de la computadora, y continúa desarrollándolo, pero empieza con la versión 0.01. ¿sí? Pasando al 91, para el 92 aparece ya una versión más avanzada de la 0.02, brinca a la 0.95, y en este inter de brincos, en el 92-93, Linux aparece como sistema operativo independiente con su kernel propio, ya no depende para nada de Minix. Y se convierte en sistema propiamente hablando y empieza y despega. Se fijaron en el transcurso de años, 91, 92, 93, y 383 CD también fue en ese conjunto de años igual. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién de ustedes conocía de BCD al entrar a esta universidad? De BCD, Sistemas Operativos de Berkeley. Levanten la mano si conocía Linux, que había escuchado de Linux cuando menos. ¿Por qué chorizo sí habían escuchado ustedes de Linux y no habían escuchado de BCD? Si Estados Unidos está más cerca de nosotros que Helsinki. Él dice una cosa: 383 BCD era gratis. Igual. De que fuera gratis o comercial o lo que sea, no era la razón por la cual ustedes escucharon primero de Linux. Ahora van a saber la neta. No están preparados para saberlo, pero van a tener que saber porque entran en el examen. En ese inter de tiempo, muchachos, entre 93, 94, 95, se presentó una situación muy desagradable en el mundo de Unix, específicamente de este lado del charco, en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de AT&T? AT&T, ¿cómo que le pasó a su mercado?
fue contra ellos. ¿Y qué pasó con Berkeley? Cuando brincó de la plataforma de supercómputo a Intel, la adopción del sistema operativo de Berkeley empezó a crecer muy rápido. ¿De acuerdo? Como el sistema operativo de Berkeley tenía sus orígenes en Unix, en el Unix original de AT&T, pues muchos de los clientes que tenían AT&T en su momento dijeron: oye, pero la supercomputadora que tenemos nos costó tanto, las licencias de Unix fueron tanto, oye, apareció este jugador nuevo en el mercado y es gratis. ¡Hala! Y compraron PCs, servidores 386 o 486 en su momento, empezaron a ser utilizados como servidores por los clientes de AT&T. ¿Ustedes creen que le hizo gracia? Entonces, en el 93, 94, se presenta un evento en la historia de Unix que se llama la batalla legal. AT&T demandó a la Universidad de Berkeley en California. Pero la demanda fue muy interesante. La demanda consistía en que AT&T dijo que la Universidad de Berkeley había estado utilizando el producto de ellos, tenía en su sistema operativo de Berkeley, el BCD, código fuente de AT&T. Recuerden aquí cómo estuvieron participando entre ellos, cómo pasaban código entre ellos, y la cinta original aplicándose de ellos. ¿Sí? Pero todo fue modificándose a lo largo de los años. Berkeley empezó a independizarse y construyó muchos aspectos del sistema operativo, y AT&T se quedó con él. Pero llegando al punto de acá, en la batalla legal, ese evento de demandar congeló completamente el desarrollo de BCD durante un año y medio más o menos. La batalla fue en Berkeley, en California, y cuando empezaron el estudio por parte de los jueces, los expertos de cómputo, determinaron después de un año el proceso judicial tardó, que efectivamente el sistema operativo BCD tenía código fuente de AT&T. De los miles de archivos que conformaban el sistema operativo, eran como 3 o 4 nada más los que tenían el código de AT&T. Entonces AT&T dijo: ahí está, ¿lo ven? Son 4 de los miles, son 4. O sea, 4. Tienes que pagarme por daños y perjuicios y todo lo que no me pagaste desde años atrás por haber utilizado mi sistema y beneficiar. Eso fue lo que dijo AT&T. Pero después, cuando estaba con el dictamen, le digo: espérate, hay un pequeño detalle, surgió algo en la investigación. ¿Sí? Encontraron que la Universidad de Berkeley también había generado códigos fuentes de ellos y que estaban en el sistema operativo de AT&T. Y eran más archivos. Y entonces Berkeley, la Universidad de Berkeley, agarra el sartén y dice: toma, otra demanda. Toma. Y entonces sí, siente que la tierra se abre en un instante bajo sus pies. En la torre, y ahora querían zafarse como diera lugar, y en ese inter de tiempo AT&T decide cortarse un brazo hasta el resto del cuerpo y salir literalmente hechos la mocha. ¿Sí? Ese brazo era de los laboratorios Bell. ¿Se acuerdan de Kenton y de Nutrition? ¿Dónde trabajaban? La división Bell de AT&T era la que tenía el registro de la marca de Unix y se la vende a una empresa que es Nobel. ¿Han escuchado de Nobel? OpenSUSE de Linux está auspiciado por Nobel, para que tengan la referencia. Entonces, el presidente, el CEO de Nobel, cuando compra esa parte de AT&T, realmente ya tenía los derechos del sistema Unix y era el único que podía seguir adelante con la operación legal, con la demanda.
Pero AT&T, al separarse de ese problema, tratar de salir lo mejor librado posible, le pasa la bolita a Nobel y Nobel dice: ¿saben qué? No me interesa la batalla legal. Vamos a arreglar esto extramuros, ¿no? Vamos afuera del juzgado, tú y yo nos entendemos, arreglamos las cosas. Vamos a ver, vale. AT&T ya desaparece del mapa en ese momento en cuanto a la cuestión legal, y Nobel se ponen de acuerdo con Berkeley y deciden quitar cada quien los archivos que AT&T tenía de Berkeley y Berkeley los archivos que tenía de AT&T, que eran nada más unos cuantos. En cuestión de 3 días ya habían sustituido los códigos fuentes supuestamente que violaban los copyrights, y ya tenían un sistema nuevo en Berkeley. AT&T hizo lo mismo por su lado. Entonces, después de que terminó la batalla legal y que todo quedó ya saldado, en el 94, 95 empieza de nuevo Berkeley a avanzar en su desarrollo. Pero del 93 al 95, en esos 2 años, Linux despegó y los reflectores estaban encima de él. El sistema operativo libre, gratuito, bla 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 bla, Linux. Y de BSD, nadie habló nada. 2 años hicieron la diferencia aquí. Si no hubiera habido ese problema, probablemente ni siquiera estaríamos hablando de Linux aquí. Linux hubiera quedado como una curiosidad del lado de Europa. En América no todos hubiéramos metido con BSD nada más. Eso es lo que hubiera pasado. Pero no pasó. De todos modos, el desarrollo de los sistemas de BSD siguió ampliándose. Y aparecieron primero en el campo de juego NetBSD, aquí en 91, 92, aparece NetBSD, saliendo de lo que es el sistema tradicional de BSD, aparece en abril de 93, y unos meses después, en diciembre de 93, aparece FreeBSD. Y más adelantito, aquí en 96, 97, aparece OpenBSD, derivado del NetBSD. Son 3 BSDs particularmente. La próxima clase vamos a platicar de ellos y vamos a platicar también de lo que pasó con Linux. ¿Dudas acá? Hola. Vengan a quitar sus... Platicamos en cuanto a cómo fue creciendo el mercado de las PCs y reduciéndose el mercado de las supercomputadoras. Hablamos de la batalla legal y el relajo que se presentó de 1 año y cacho, casi 2 años, en el cual el desarrollo de BSD como tal se congeló hasta que se terminó la batalla legal, y ese ínter de tiempo fue que aprovechó Linux para despegar. ¿Sí? 2 años hicieron la diferencia. Linux Torvalds inicia su sistema operativo aquí en el 90, 91. Y las bases de Linux como tal, recuerden que viene del sistema operativo Minix, del profesor Daneman. Posteriormente Linux sigue su desarrollo hasta poder en el 93-94 convertirse en un sistema operativo que corría por sí mismo sin depender de Minix. Y a partir de ese momento empezó su crecimiento formal del sistema operativo Linux, que pues, obviamente fue adoptado por una gran cantidad de gente, muchos entusiastas. En 2 años creció brutalmente al punto de opacar a los sistemas BSD que ya existían aquí en América. Sin embargo, la gente del BSD, de este lado, no se durmió propiamente. Después de que se liberó en el 93-94 la batalla legal, entonces los sistemas BSD mi localidad es una sola en el tiempo que yo tardé en entrar y salir. Me pago un 6 ahorita. 30 segundos, no. Va a correr en frente. Ok. Sí, llega en 30 segundos la vuelta. Hay maneras. Te decía. Entonces, los sistemas BSD, una vez que la batalla legal concluye y que sustituyen en la base de Berkeley
los códigos fuente que supuestamente tenían infracción del copyright de AT&T. Entonces se hace una liberación nueva que es la 4.4 BCD Lite 1. ¿Sí? Esta versión Lite 1 y posteriormente la Lite 2 ya no tenían el problema que tenía originalmente el sistema de Berkeley. Por lo tanto, los sistemas operativos que se derivaron del 4.4 BCD Lite 2, como lo fue FreeBSD, OpenBSD y NetBSD, continuaron hacia adelante ya con la bendición de que estaban libres de folio y paja. ¿Sí? Y continuaron su desarrollo. El primer grupo que se formó, ¿cuál fue? Según aquí nuestro calendario. Tenemos en el año del 93 la aparición del sistema operativo conocido como NetBSD 0.8. Eso fue en abril del 93. En diciembre del 93 aparece FreeBSD. Bueno, ¿por qué aparecen estos grupitos? El primer grupo de NetBSD era un grupo de entusiastas que tomó el sistema operativo de Bill Jolitz, el 386 BSD, lo agarra cuando él dice que ya libera su sistema operativo porque no puede seguir modificando ni actualizando él, y lo toman y su proyecto lo definen como un proyecto en el cual lograr que el sistema operativo BSD corriera en la mayor cantidad de procesadores del planeta. Cualquier cosa que tuviera un chip, un microchip, un procesador electrónico, debería ser susceptible de poder instalarle NetBSD en él. ¿Sí? Ese era el proyecto y es la finalidad: exportar el sistema a la mayor cantidad de arquitecturas posibles de CPU. Hoy por hoy lo es, supera a Linux en la cantidad de sistemas que se pueden correr en hardware. Corre en lo que ustedes se puedan imaginar y más allá. Obviamente corre en laptops, en celulares, en micro y supercomputadoras, corre hasta en tostadores de pan, en NetBSD. De hecho, hay un modelo especial que se llama NetBSD, que es un tostador de pan, que te indica y te manda un mail cuando dice que ya un pan tostado. Desde el servidor web pueden checar el estado del pan tostado, literalmente. Entonces corre en lo que sea. Ese proyecto continuó, pero si se fijaron, en diciembre sale un grupo nuevo, en diciembre del 93, que es el de FreeBSD, liderado por John K. Hobart. Este proyecto de FreeBSD, el objetivo fundamental del grupo era convertir el sistema operativo BSD en el más rápido del mundo en plataforma Intel. Más rápido del mundo en procesamiento, más rápido del mundo en comunicaciones de red en plataforma Intel. Y de hecho lo lograron también. FreeBSD ostenta el récord de transferencia de archivos con cerca de 1 terabyte de envío de información vía FTP en un día. 1 terabyte de datos. Y obviamente es muy rápido para lo que es la plataforma de procesadores Intel y AMD. Hay una gran cantidad de benchmarks que se corren en esos sistemas. Y FreeBSD es extremadamente rápido y robusto. Después de FreeBSD, un poquito más adelante, pasa el tiempo, en diciembre, y allá en el 95, del grupo de NetBSD, que se acuerdan que se dedicaba a aportar el sistema BSD a la mayor cantidad de hardware del mundo, se desprende un pequeño grupo de usuarios que deciden ir en una dirección un poco diferente. Ese grupo se desarrolló en Canadá y desarrolló el OpenBSD. El OpenBSD es una versión de Berkeley y su propósito era convertir el sistema BSD en el más seguro del planeta, sin vulnerabilidades. De hecho, ha sentado récord de 10 años sin ningún solo exploit remoto en la instalación por defecto. Cuando Windows saca como 100 bugs al día. Entonces, ese sistema operativo está enfocado para firewalls, ¿sí? para servidores firewall, para proteger redes, en este caso. Es prácticamente a prueba de balas el sistema.
El logotipo de OpenBSD es un pez globo con espinas. Y el desarrollo de los BSDs no se quedó ahí. Aunque eran los tres principales, había por ahí otro jugador que era comercial, que era el BSD del 86, que dejó de funcionar cuando representó la batalla legal y dejó de existir. Entonces quedaron en el campo Linux por un lado y modestamente NetBSD, FreeBSD y OpenBSD por otro lado. ¿Qué pasó? Pasan los años, de 95 en adelante, cuando ya se liberan los sistemas BSD y siguen su desarrollo. Su adopción fue más lenta y Linux creció exponencialmente en este periodo de tiempo. Todo el mundo escuchaba Linux, querían usar Linux y Linux era todo lo que había. Naturalmente del otro lado también había buenas cosas. De tan bueno que era el sistema BSD que pasó muy poquito tiempo realmente antes de que apareciera por ahí el proyecto de Rhapsody. Lo tenemos aquí, el Rhapsody de DDR2, ¿sí? Y el OpenStep, que es el antecesor de Rhapsody. OpenStep, Rhapsody DDR1 y DDR2. En ese periodo de tiempo se recibió influencia directa de NetBSD. Posteriormente se recibió influencia directa de FreeBSD. Rhapsody es el antecesor, en este caso, de MacOS X. MacOS X se transformó en un sistema tipo Unix con el userland basado en FreeBSD y NetBSD, y el kernel del sistema operativo era del MIT de Tecnológica de Massachusetts. Y MacOS X continúa su desarrollo en una versión gratuita que se llama Darwin y el producto comercial MacOS X con todos los nombres que se imaginan. MacOS X Tiger, Panther, Lion, White Tiger, White Lion y Mountain Lion, una ahorita por ahí. Todos estos sistemas de MacOS X fueron derivados del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, del kernel del sistema operativo del MIT y de la base de funcionamiento de FreeBSD y de NetBSD. Continuando hacia adelante, en el caso de NetBSD no se presenta ningún otro derivado aparte de OpenBSD y NetBSD continúa. OpenBSD también continúa por su lado. Y FreeBSD, como se enfocó a correr en plataforma Intel, empezó a crecer un poco más rápido que los otros dos, porque se enfocó mucho y se perfeccionó para correr bien en la plataforma Intel. Avanzó FreeBSD a través de los años 99, 2000, que tenemos acá. Y de FreeBSD empiezan a aparecer otros sistemas operativos. Por ahí aparece, por ejemplo, el Trusted BSD o Trust BSD, que es un sistema BSD de alta seguridad enfocado a plataforma Intel exclusivamente. Y después del Trust BSD continúa y aparece de pronto ahí, como por arte de magia, un sistema operativo que es el MicroBSD. Después del MicroBSD por ahí figura otros sistemas operativos como el Dragonfly BSD, que aparece más adelantito. Dragonfly, que está de este lado. Y tenemos entonces derivados de FreeBSD, el MirBSD, el PicoBSD, el Dragonfly BSD, el Mahesha BSD y otros más. Entonces de FreeBSD hubo varios derivados. De hecho, de FreeBSD tenemos también actualmente dos derivados muy interesantes aparte de Dragonfly, que son FreeNAS y pfSense, que son soluciones de redes muy poderosas. El FreeNAS es una versión gratuita para poder generar un servidor de almacenamiento masivo. Ustedes nada más conectan discos duros y el FreeNAS se encarga de convertirlos en arreglo de discos duros live, lo que quieran, y almacenan por cualquier protocolo de comunicación, Samba, FTP,
SSH, lo que sea, ¿sí? Vía NFS y funciona como un servidor de almacenamiento centralizado para una red. En el caso de PFSense se convierte también, apoyándose un poco también en el sistema de OpenBCD para firewall, en un sistema pequeñito, compacto, para hacer un router o un firewall para una empresa casera o una pequeña oficina, de forma gratuita. Si continuamos en el futuro, aparece de pronto en el 2005 un derivado nuevo de FreeBSD que se llama PCBCD, que es muy amigable con los usuarios y es muy parecido a Linux en cuanto al uso, ¿sí? En cuanto al uso para un usuario final. Tiene instalación de paquetes muy sencilla en comparación con la de FreeBSD, que es un poquito más complicada, y tiene una interfaz gráfica adecuada para el usuario novato que no sabe instalar nada. Es decir, todos aquellos que vienen de Windows. PCBCD continúa, FreeBSD igual, y estamos en ese momento del tiempo, en 2012, PCBCD 9.0 y FreeBSD 8.3 por un lado y FreeBSD 9.0 por el otro. 8.2, PCBCD, FreeBSD 9 y FreeBSD 8.3. Hay dos versiones de FreeBSD en este momento. Eventualmente la 8.3 va a ser casi la última y la 9.1 es la que va a continuar dentro de poco en FreeBSD. De hecho, el modem que tienen funcionando acá funciona en FreeBSD 9.0. Como referencia. Y continuamos con otros sistemas por allá atrás. Android figura por ahí como derivado de Linux. Android como derivado de Linux. Y Linux continúa también en su kernel versión 3.5.2, que es el último que se liberó en agosto de este año. Es la última versión estable del kernel de Linux. ¿Hasta este punto tienen dudas? ¿Dudas?